gobierno chino libera al cardenal Zen tras presión internacional. Papa Francisco y el patriarca Kirill de Rusia podrían encontrarse en septiembre. Además, Silencio en Colombia llama a los candidatos presidenciales a dejar de lado los discursos de odio, violencia y estigmatización. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, fue liberado bajo fianza algunas horas después de su arresto a manos de las autoridades de Hong Kong. Conozcamos los detalles. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, fue liberado bajo fianza algunas horas después de su arresto, que se suscitó este 11 de mayo, a manos de las autoridades de Hong Kong, de acuerdo a informes de prensa. Los informes surgieron poco después de que el Vaticano comunicara su preocupación por el arresto. Según indicó el diario Financial Times, el cardenal Zen fue liberado bajo fianza en la estación de policía de Chai Wan, en la isla de Hong Kong, en horas de la noche. No habló con la prensa, luego entró en un auto privado estacionado en el exterior. El cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, habría sido detenido por ser el fideicomisario del Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que ayudó a los manifestantes a favor de la democracia a pagar sus gastos legales. Y es que el cardenal Zen es un abierto partidario del movimiento pro democracia de Hong Kong. Como se sabe, en 2020 entró en vigor una amplia ley de seguridad nacional que criminaliza una serie de libertades civiles que antes estaban protegidas bajo los cargos de sedición y colusión extranjera. Antes de que entrara en vigor la nueva ley, muchos católicos, entre ellos el cardenal Zen, advirtieron que podría ser usada para silenciar a la iglesia en Hong Kong. El cardenal Joseph Zen Seng-kyun asumió el gobierno pastoral de la diócesis de Hong Kong en 2002, tras 6 años como obispo coadjuntor. En 2006, el hoy Papa emérito Benedicto XVI lo creó cardenal. En 2009, el Papa aceptó su renuncia por límite de edad a los 77 años. Es preciso mencionar que el purpurado ha sido uno de los más abiertos críticos del gobierno comunista chino y de su represión contra la Iglesia Católica. Oremos por el cardenal Zen y la persecución que le toca enfrentar. En otros ámbitos, el Papa Francisco podría reunirse con el patriarca ruso Kirill en un congreso interreligioso al cual ambos han manifestado sus deseos de asistir. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede comunicó el pasado 12 de abril la intención del Papa Francisco de viajar a Kazajistán, país de Asia Central, para participar en un congreso interreligioso. Además, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, también anunció la posible presencia del Santo Padre en dicho encuentro, después de mantener una videollamada con el Sumo Pontífice. Asimismo, en esta reunión participará también el patriarca Kirill, quien, según informó la prensa local, confirmó su asistencia al embajador de Kazajistán en Moscú, Yermek Kosherbayev, el pasado 1 de mayo. Por lo tanto, si las circunstancias lo permiten, el Papa Francisco y el patriarca Kirill podrían coincidir en la 7ª edición del Congreso, que reúne a los líderes de las religiones tradicionales y que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de septiembre en Nur-Sultán, la capital de Kazajistán. Cabe destacar que este país había sido propuesto como una posible sede neutral para un nuevo encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo Kirill de Moscú. Es preciso recordar que en diciembre de 2021, el Santo Padre dijo en el avión de regreso a Roma, tras concluir su viaje apostólico en Chipre y Grecia, que existe en el horizonte no muy lejano una reunión con el patriarca Kirill. Y las esposas de 2 soldados ucranianos se reunieron con el Papa Francisco para pedirle que intervenga como intermediario del conflicto. Las esposas de 2 soldados ucranianos que defienden la planta siderúrgica de Mariupol se reunieron con el Papa Francisco para pedirle que intervenga y poder organizar una evacuación de las tropas por parte de terceros antes de que los soldados rusos las capturen o las maten. De esta manera, el Santo Padre oró junto a ellas por los soldados ucranianos. Ellos no tienen comida ni agua, varios están heridos y algunos muertos. Entiendo.
Eres nuestra última esperanza. Esperamos que puedas salvar sus vidas. No los dejes morir, por favor. Vamos a orar por ellos. Asimismo, una de las esposas le entregó al Papa Francisco las fotos de los soldados y le explicó que los sobrevivientes están listos para dejar las armas si pudieran ser evacuados a un tercer país. Además, aseguró que no pueden ir al cautiverio ruso porque serían torturados y asesinados. Como se dio a conocer, las jóvenes han estado en Italia durante más de 2 semanas buscando reunir apoyo internacional para una solución diplomática al enfrentamiento. Por otro lado, el Papa Francisco se puso de pie para saludar a las mujeres, a pesar del problema de su rodilla que no lo deja caminar. En ese sentido, las esposas declararon a la prensa que el Santo Padre les aseguró que está haciendo todo lo posible para intermediar en el conflicto. Y el Papa Francisco canonizará a 4 fundadoras de órdenes religiosas que llevan el nombre de la Virgen María. El Papa Francisco presidirá el domingo 15 de mayo las primeras canonizaciones en más de 2 años, en una ceremonia en la que, entre otros beatos, serán elevadas a los altares 4 fundadoras de órdenes religiosas que llevan el nombre de la Virgen María. En primer lugar, el Santo Padre canonizará a María Rivière, quien fundó la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María en medio de la Revolución Francesa, momento en el cual fueron martirizados sacerdotes y monjas. A las pocas décadas de su muerte, en 1838, las Hermanas de la Presentación de María se extendieron a Canadá y los Estados Unidos. Hoy las hermanas están presentes en los 5 continentes. Por otro lado, ese día será canonizada Ana María Rubato, conocida como María Francesca de Jesús, quien fue una misionera fundadora del siglo XIX que cruzó el Océano Atlántico 7 veces en barco para establecer la congregación de las Hermanas Capuchinas que se asentó en Uruguay, Argentina y Brasil. Hoy las hermanas son conocidas como las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato y están presentes en Eritrea, Etiopía, Kenia y otros países de América Latina, Europa y África. Asimismo, el Papa Francisco canonizará a María Domenica Mantovani, quien fue la primera superiora general de la Congregación de las Hermanitas de la Sagrada Familia, que cofundó en 1892 a los 29 años para servir a los pobres, los huérfanos y los enfermos. Sirviendo como superiora general de la orden por más de 40 años, la Madre Mantovani escribió las constituciones de la orden y supervisó la apertura de numerosos conventos. Finalmente se canonizará a María de Jesús Santocanale, fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes, en Sicilia en 1910. Hoy las hermanas de la Madre Santocanale están presentes en Albania, Brasil, Italia y Madagascar. Y nos vamos hasta Colombia con Lida Lozada, quien nos informará del diálogo que la Iglesia tuvo con los candidatos presidenciales. Adelante, Lida. Estimados televidentes, los saludo en esta oportunidad desde la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander, específicamente desde el exterior de la Catedral Santa Ana. Este territorio, ubicado en la subregión del Catatumbo, está entre los que continúan siendo afectados por el accionar de grupos armados ilegales en el marco de la situación de conflicto armado que continúa viviendo el país, tema que precisamente hizo parte de la agenda de conversación entre la Iglesia Católica y los candidatos a la presidencia de la República. Recientemente, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado, presentó un balance de los encuentros sostenidos en días pasados con los 8 candidatos, inspirados en el llamado del Papa Francisco a comprender la política como una de las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien común. En rueda de prensa, Monseñor Henao destacó el pedido de la Iglesia para acudir al diálogo social, excluyendo lenguajes de odio y estigmatización como los que están usando actualmente, que ponen en riesgo la democracia y la vida de quienes ejercen la política. Sabemos que esta campaña es una de las campañas, o tal vez la campaña más violenta de los últimos 12 años.
más de 590 agresiones, de las cuales el 41% según la MOE se dirigen hacia liderazgos políticos en un año, desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, muestran la situación de gravedad en la que se ha desarrollado esta campaña y el hecho de ser una campaña marcada por hechos de violencia muy fuertes. De la mano de eso hay situaciones sociales muy complejas, el desplazamiento forzado que es muy similar al del año 2011, si tenemos años en que no se han llegado a unos picos de desplazamiento tan altos y por lo tanto también agresiones y otro tipo de amenazas contra las comunidades. Hemos colocado esto como una urgencia y hemos invitado a que se abran las puertas para que desde todos los ámbitos se reconozca entonces la importancia del diálogo social. Finalmente hay un llamado para que se respete la vida de todos los candidatos, para que se garantice el ejercicio de la política de manera clara, para que todas las propuestas puedan ser colocadas y se escuchen sin llevar hasta el terreno de las amenazas y de las agresiones contra la vida de quienes hoy presentan estas propuestas. Por otra parte, les comento que este 10 de mayo en la Registraduría Nacional se llevó a cabo la inscripción oficial del Comité Promotor del Referendo por la Vida, que busca especialmente que se derogue la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en el país hasta los 6 meses de embarazo. Este comité está compuesto por 9 congresistas, líderes pro vida, académicos e integrantes de la sociedad civil. Entre ellos también se encuentra un candidato presidencial. Con esta acción, el referendo inicia formalmente su trámite y de ser aceptado. Este comité está compuesto por 9 congresistas, algunos líderes pro vida, académicos e integrantes de la sociedad civil. Entre ellos también se encuentra un candidato presidencial. Con esta acción, el referendo inicia formalmente su trámite y de ser aceptado habrá un periodo de 6 meses para recolectar las firmas a través de los formatos entregados por la registraduría. Y para finalizar, les comento que bajo el propósito central de fundamentar la sinodalidad en la vivencia de la vida religiosa a nivel espiritual, comunitario, apostólico y formativo en nuestro país, la Conferencia de Religiosos se prepara para desarrollar del 25 al 27 de junio en Bogotá el Congreso de Vida Religiosa 2022. La vida religiosa de Colombia se ha unido al sentir y al querer del Papa Francisco para toda la Iglesia. Ir preparando el camino del sínodo, el sínodo sobre la sinodalidad que celebraremos el próximo año. Este año vamos a celebrar nuestro congreso y tenemos como invitada a la doctora Emil Secuda. Ella es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Ella nos va a iluminar durante estos 3 días con las ponencias centrales. También tendremos unas mesas temáticas en las cuales abordaremos el tema de lo interreligioso, lo intercultural, lo intermisional, lo intergeneracional y lo interreligioso. Queremos que participen todos y todas. Es un evento para la vida religiosa, un evento para la vida de la Iglesia, un evento abierto. Las inscripciones para participar en este congreso ya se encuentran habilitadas a través de la página web www.crc.org.co. Muy bien, hasta aquí los hechos más representativos de la Iglesia en Colombia. Compañeros, continúen ustedes en estudio. Gracias, Lida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco nombra a un mexicano como consultor para el Dicasterio de Educación. Además, conoceremos el misterio del costo del polémico camino sinodal de la Iglesia Católica en Alemania. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Y nos vamos directamente a esta Ciudad de México, donde está Diego Colín, con información de un mexicano que ha sido nombrado como consultor para el Dicasterio de Educación. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la parroquia de San Pedro Apóstol en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que el Papa Francisco ha decidido que un sacerdote mexicano forme parte de una de las instancias más importantes dentro de la Santa Sede y una pieza clave dentro de su pontificado.
La oficina de prensa del Vaticano dio a conocer que fueron elegidos 19 consultores para la Congregación para la Educación Católica, entre ellos el padre y doctor Mario Ángel Flores Ramos, quien estuvo 9 años al frente de la Universidad Pontificia de México. Además, su trayectoria lo ha llevado a ser, en 2 periodos, uno de los 30 miembros de la Comisión Teológica Internacional y actualmente se encarga del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Su tarea será profundizar, desarrollar y promover los principios fundamentales de la educación católica, como ha sido propuestos por el Magisterio de la Iglesia, uno de los temas centrales del pontificado de Francisco, que en octubre del 2020 relanzó la propuesta de un pacto educativo, la cual convoca a unir esfuerzos para realizar una transformación cultural profunda, integral y de largo plazo a través de la educación. Y pasando a otra información, les comento que luego del revuelo que causara una boda en Tlaxcala, donde los novios y algunos de los invitados portaban uniformes nazis, la iglesia expresó su rechazo. La diócesis de Tlaxcala emitió un comunicado en el que manifestó su repudio ante los signos que se utilizaron en una celebración del sacramento del matrimonio realizada en días pasados en la parroquia de Santa Cruz de este estado. El novio es integrante de un club de simpatizantes de la Waffen-SS nazi de la Segunda Guerra Mundial, por lo que decidió casarse en la misma fecha de la unión entre Adolf Hitler y Eva Braun hace 77 años, con símbolos alusivos a esa época histórica. Por esta razón, la Iglesia recordó que ha sido y será promotora de los valores evangélicos en favor de la vida, la libertad, el respeto, la paz y la justicia, por lo que rechazó categóricamente lo que ocurrió ese día. También se dio a conocer que el sacerdote no será sancionado porque no falla contra ninguna medida disciplinaria reglamentaria. Sin embargo, la diócesis se comprometió a elaborar un reglamento que permita a los sacerdotes negarse a realizar ceremonias que recuerden situaciones dolorosas por las que ha pasado la humanidad. Y para finalizar les comento que en el contexto de la celebración del Día de las Madres el pasado 10 de mayo aquí en México, la Iglesia expresó que se necesitan mejores políticas públicas para las mujeres embarazadas y también mayor participación de las mujeres dentro de la política. El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, hizo un enérgico llamado a todas las instituciones para que garanticen servicios y cercanía con las mujeres que son madres. Por una parte, urgió valorar a la maternidad como misión excelente de las mujeres, sin pelearse con desarrollo profesional y al ejercicio de todas sus dimensiones. Por otro lado, pidió que la maternidad sea reivindicada en el ámbito laboral y económico. Asimismo, de manera especial, pidió que se atienda a las madres víctimas de la violencia. Finalmente, el arzobispo Leopoldo González llamó a reconocer la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en la política, en el trabajo y en las organizaciones. Este mensaje se enmarca dentro del comunicado que los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco lanzaron ante el dictamen que pretende despenalizar el aborto en el estado de Guerrero. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. A continuación, conozcamos el misterio del costo del polémico camino sinodal de la Iglesia Católica en Alemania. Hace poco, CNA, agencia en inglés del grupo ASI, contactó a Matthias Kopp, un vocero de la Iglesia Católica en Alemania, tras ver documentos que sugieren que la Iglesia Católica ha gastado millones de dólares en el camino sinodal, una iniciativa que reúne a laicos y obispos para discutir dramáticos cambios en la enseñanza y práctica católica. Al respecto, el vocero se negó a dar más detalles de los costos del proyecto de varios años, que de acuerdo a críticos podría llevar a un cisma. Según informó CNA, los documentos que no están disponibles de forma pública parecen indicar que el camino sinodal ha costado de 2019 a 2022 más de 5,7 millones de euros, que son alrededor de 6 millones de dólares. La cifra se basa en datos compilados por la Asociación de las Diócesis de Alemania, una institución legal de la Conferencia Episcopal Alemana. Los documentos a los que tuvo acceso CNA enumeraron los gastos como consecuencias del estudio MHG, un análisis de 2018 de abuso clerical en la Iglesia alemana, con una nota que aclara que este centro de costos incluye todos los costos incurridos en relación con el camino sinodal. Al respecto, Kopp dijo que las cifras no se referían solamente al camino sinodal, sino a todos los gastos a raíz del análisis del estudio MHG. Es preciso señalar que el costo del camino sinodal es controversial porque la Iglesia Católica en Alemania es financiada por un impuesto eclesial. Si una persona se registra como católico en el país, entre el 8 y 9% de sus impuestos sobre la renta van para la Iglesia. La única forma en la que pueden dejar de pagar el impuesto es hacer una declaración oficial renunciando a su membresía. Al hacer eso, no se les permite seguir recibiendo los sacramentos ni un entierro católico.
En otros ámbitos, el cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano, criticó al cardenal Angelo Becciu por la incompleta declaración que emitió en el juicio en el que se le acusa de presunta corrupción financiera. El cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano, criticó al cardenal Angelo Becciu, despojado en 2020 de sus derechos relacionados con el cardenalato, por su declaración incompleta en el juicio en el que, con otros, es acusado de presunta corrupción financiera. En su declaración, el cardenal Pell dijo que el cardenal Becciu no explicó el rechazo de la Secretaría de Estado al papel supervisor del nuevo Consejo y de la Secretaría de Economía. No explicó su papel en el despido de los auditores de PricewaterhouseCoopers ni en la renuncia del auditor Libero Milone, quienes tenían el mandato de investigar las finanzas del Vaticano. De esta manera, el cardenal Pell también se refirió al extraño relato del cardenal Becciu sobre cómo la Secretaría de Estado gastó todo el dinero del óbolo de San Pedro y cómo está en oposición con la publicidad oficial del fondo, el entendimiento del pueblo católico y el reporte financiero anual del Vaticano. Además, el cardenal Pell resaltó que su principal crítica es sobre los 2.3 millones de dólares australianos pagados a Newstar por el dominio de internet .catholic el 9 de abril de 2015, que lo lleva a cuestionarse si el pago lo hizo el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales o la Secretaría de Estado. Finalmente, el cardenal Pell, quien tenía la misión de supervisar los movimientos financieros en la Santa Sede, encomendada por el Santo Padre entre 2014 y 2018, aseguró que lo que dijo el cardenal Becciu en la Corte del Vaticano es distinto a lo que le dijo a él por diciembre de 2020, explicando que los fondos enviados de la Secretaría de Estado a Australia no eran su problema, pero era algo que sí sabía el Sumo Pontífice. Finalmente, el purpurado acuñó que la verdad es hija del tiempo. Y siguiendo con las informaciones, por medio de un comunicado, la Compañía de Jesús en Chile informó hace poco que uno de sus sacerdotes ha sido acusado de abusar de una mujer cuando era menor de edad. Conozcamos los detalles. Por medio de un comunicado, la Compañía de Jesús en Chile informó hace poco que uno de sus sacerdotes, el padre Felipe Berríos, ex capellán de la organización Un Techo para Chile y quien sostiene posturas contrarias a la doctrina católica, ha sido acusado de abusar de una mujer cuando era menor de edad. Tras señalar que inmediatamente se activó el protocolo establecido por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la institución, el comunicado precisa que se decretó la apertura de una investigación previa canónica. Luego de señalar que se hará todo lo necesario para que en la investigación se esclarezcan los hechos denunciados y las responsabilidades, el comunicado dice que mientras dura la investigación, el provincial de la Compañía de Jesús en Chile dispuso la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal del padre Felipe Berríos. Es preciso mencionar que el padre Berríos ha alegado anteriores veces que los sacerdotes no tienen pastores, criticó a los obispos chilenos afirmando que no han hecho nada bueno, porque no son capaces de jugársela por los que sufren. También defendió el mal llamado matrimonio homosexual, redujo la defensa de la vida a un asunto de opinión y criticó la canonización del Papa San Juan Pablo II. En otras informaciones, el cantante Eloy Baeza lanzó hace poco la canción titulada ¿De quién he de temer? Y en el que une sus voces a otros cantantes como Edgar Muñoz, C7, Ecos, Padre Edward e IXC, para recordar la importancia de mantener la fe y confianza en Dios en los momentos difíciles. Escuchemos. Si tú puedes vencer enfermedades, tú puedes vencer a potestades, tú puedes vencer la muerte. ¿De quién he de temer? ¿De quién? ¿De quién? Si tú puedes vencer enfermedades, tú puedes vencer a potestades, tú puedes vencer
Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido una alegría estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.